Mi nombre es Angélica María Huérfano Sánchez, estudiante del quinto año de Ciencias Políticas en la Universidad Católica del Táchira, y el presente video corresponde a la evaluación del segundo parcial de la Cátedra de Seguridad y Defensa. La doctrina nacional operativa de un país surge a partir de un profundo análisis que realiza el Estado en cuanto a la relación con sus países vecinos o no, con los cuales tenga potenciales relaciones de confrontación. Por ejemplo, el Estado realiza una comparación de sus objetivos con los de los demás países, ya sean países vecinos, limítrofes o países con los que tenga algún interés geopolítico. A partir de allí, el Estado define si existe entre ambos una hipótesis ya sea de cooperación o de confrontación, y sucesivamente define la doctrina a aplicar para regir las relaciones de ambos países desde todos los ámbitos del poder. En caso de que exista una hipótesis de confrontación o antagonismo, el Estado deberá estudiar qué tipo de estrategia va a aplicar en su doctrina nacional operativa de acuerdo a la relación de intereses con cada país de manera específica. La República Bolivariana de Venezuela actualmente tiene fundamentalmente hipótesis de confrontación con tres países: Colombia, Guyana y los Estados Unidos. Hacia las tres últimas décadas del siglo XX surge un proceso de modernización dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entre otras, durante esta época se promulga una nueva Ley de Seguridad y Defensa en 1976, y finalmente se crea el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, CONASEDE. Es responsabilidad del presidente, quien en conjunto con un cuerpo diverso y especializado de asesoramiento, en este caso llamado CONADE, el Consejo Nacional de Defensa, se encargan de establecer el concepto estratégico nacional, y posteriormente el gobierno, en manos del presidente, establece las estrategias para cada situación. Es decir, cuál va a ser la doctrina nacional operativa a seguir. El apogeo de la globalización, cambios geopolíticos, entre otros factores, tuvieron una trascendencia en los ejércitos y las Fuerzas Armadas del mundo. En Venezuela también fue así. Se ha implementado una nueva doctrina bolivariana buscando ajustarse a nuevos contextos, estructurada sobre una respuesta a la amenaza militar estadounidense. La necesidad de definir esta nueva doctrina militar es establecida por el expresidente Hugo Chávez como uno de los 10 objetivos estratégicos para la denominada nueva etapa de la revolución, cuya consolidación se dio en un taller de alto nivel dictado por él mismo en noviembre del 2004. Los objetivos estratégicos tienen la función de dejar atrás una etapa en la cual fuimos, según Hugo Chávez, bastante lentos e ineficientes, para avanzar en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular, en crear un nuevo sistema económico, conformar una nueva estructura social, acelerar la creación de una nueva institucionalidad del aparato del Estado y seguir impulsando el nuevo sistema multipolar internacional. Se asume desde las filas gubernamentales como sentido axiomático que la revolución ha entrado en una fase antiimperialista, donde la sociedad civil debe agendarse ciertos roles para proteger la soberanía de la nación. En el área doctrinal se prevé el establecimiento de nuevas normas y directrices que reestructuren la actividad militar en función de un nuevo esquema fundamentalmente defensivo dentro de una guerra asimétrica. A su vez, los escenarios posibles de conflicto para las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela fueron definidos en una lección magistral en su momento por el entonces comandante general del Ejército, general Raúl Baduel, con motivo del 51 aniversario de la Escuela de Infantería en junio del 2004. El primer escenario, una guerra de cuarta generación con el propósito de desestabilizar el país como paso previo a la conducción de operaciones destinadas a la destrucción del Estado-Nación. Un segundo escenario, de un golpe de Estado, subversión y acciones de grupos separatistas promovidos por organizaciones políticas transnacionales llamados predadores corporativos. Tercero, un conflicto regional, y un cuarto escenario de una intervención militar al estilo de la coalición que interviene en Irak, desarrollando operaciones combinadas bajo el mandato OEA-ONU o con presidencia de él.
En la misma línea se entiende que se formarían tres líneas de defensa. La primera conformada por las fuerzas militares profesionales, la segunda por la milicia y la reserva activa y en último el pueblo en armas. En el año 2005 el general Gustavo Rangel Briceño presenta una propuesta denominada Una visión de guerra simétrica, un borrador que concentraba impresiones y notas en relación a la manera de cómo debía orientarse la nueva doctrina militar venezolana, donde propone como eje fundamental la necesidad de elaborar un plan rector para la defensa integral. La doctrina militar que reside actualmente dispone de los mismos apuntes con una que otra pequeña variación, pero con la permanencia de un fuerte discurso antiimperialista. Igualmente ocurre con Colombia y Guyana. En el caso con este último país, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro ha implementado una nueva doctrina nacional operativa, pues a diferencia de lo realizado por el expresidente Hugo Chávez, quien declaró que no iba a seguir con las reclamaciones del territorio del Esequibo, el presidente Nicolás Maduro, al tomar el poder, decidió retomar estas reclamaciones, elevándolas a instancias internacionales, creando incluso una campaña para estremecer los sentimientos de la población a nivel nacional, usando la etiqueta El Esequibo es nuestro. Se observa, el país toma una posición distinta según los intereses que prevalezcan en la relación con cada país. De allí que decida tomar, por ejemplo, una doctrina nacional con una estrategia defensiva, como en el caso con los Estados Unidos, que actualmente el Estado venezolano confluye sus esfuerzos para defenderse de las medidas y bloqueos tomados por el gobierno de los Estados Unidos, o si por otra parte la doctrina es ofensiva, como en el caso de Guyana, que el gobierno venezolano ha implementado estas líneas estratégicas ofensivas en busca de recuperar el territorio que se encuentra en disputa desde hace muchos años entre Guyana y Venezuela.